Amada Iglesia de Misión Cristiana El Calvario, de los diferentes lugares, es una bendición estar nuevamente con ustedes y todos los amigos, ¿verdad?, que nos escuchan por este medio. Siempre es una bendición estar en este lugar, un regocijo, un gozo, el poder llegar hasta ustedes y poder compartir juntos la palabra del Señor, poder transmitir lo que el Padre desea que nosotros estemos viviendo en este tiempo. Nos gozamos porque cada día las maravillas del Señor son grandes, son innumerables y nos permiten gozar de ellas, nos permiten disfrutarlas, porque el Señor no nos da las cosas solo para que las veamos o las sepamos, sino que aprendamos a disfrutarlas, a poseerlas, a tomarlas para nosotros. Y nos gozamos porque en nuestro adiestramiento estamos viendo un libro muy importante que es el libro de fe, edificando el cuerpo, ¿verdad? Nos está llevando a creerle al Señor, nos está ubicando para poder nosotros colocarnos y ver si estamos fundamentados en la fe o estamos viviendo por esperanza o estamos viviendo pensando que las cosas van a pasar en algún día, no ya, no en el momento. Y me encanta tanto cómo el Señor actúa. Desde el libro de Génesis, cuando Él hace la creación, cuando Él creó todas las cosas, fue dicha su palabra y su palabra cobró vida. Y esa es la fe. Si notamos desde el libro de Génesis y todos los libros que encontramos en la Escritura, nos hablan sobre una vida basada en la fe. Porque como dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Qué dice la palabra en Génesis? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué? Su palabra cobró vida. No dijo, sea la luz, y tuvo que buscar otros medios para poder realizarla. En el instante sucedió. Dividió las aguas. Y vemos toda la creación de Dios, cómo fue hecha, cómo fue ordenada la tierra, todo lo que podemos nosotros ver por la palabra dicha del Señor, por la palabra dicha de Él. Y podemos decir, pero Él porque era Dios. Pero dice que los que creemos en Él, las mismas cosas que Él hizo, nosotros haremos también. Por eso me gozo tanto de poder compartir con ustedes en este momento el capítulo número 4 de nuestro libro. Y este se titula La fe hace apropiarnos de la respuesta. Ahora, escucha bien, la fe hace apropiarnos de la respuesta ahora, no de una respuesta que quizá va a llegar, que va a venir. No va a ser una respuesta que algún día, si Dios así lo quiere, si Dios así lo permite. Esas son muchas de las palabras que han limitado a la iglesia hoy en día y a cada discípulo del Señor. A veces no notamos que el lenguaje que utilizamos nos lleva a ubicarnos en vivir una vida en esperanza, no una vida basada en la fe, en donde las cosas deben hacerse y verlas palpables, ¿sí? Y a eso nos lleva el Padre, a que vivamos una vida basada en fe. Como dice la Escritura, que los que creemos en Él somos hijos de Abraham, los de fe somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó al Señor hasta el punto de sacrificar a su hijo. ¿Pero qué tiene que ver esto con fe? Porque la fe es obediencia. La fe nos lleva a accionar. Y vamos a ir a la Escritura y en Marcos 11:24 nos dice en la Reina Valera, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire qué palabra tan poderosa. Por tanto, dice, os digo, ¿quién lo está diciendo? El Señor. Que todo lo que pidieres orando, no nos dice algunas cosas, dice todo lo que pidieres orando, creed que lo que recibiréis, creed que lo recibiréis y os vendrá. En ese momento que nosotros lo pensamos y oramos, ya lo debemos recibir, sea un hecho en nuestra vida. Entonces dice, y os vendrá. ¿Qué dice el Señor? Sea la luz.
y fue la luz. Ah, pero eso. Sí, pero Él dice que Él está con nosotros y que las cosas que Él hizo, nosotros también las haremos. Quiero leerlo en la versión PDT, nos dice: por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Escudriñemos en nuestra casa, no solo nos alegremos de esta palabra, escudriñémosla y meditemos este versículo si realmente lo vivimos. Porque a veces hay cosas que oramos, ¿no es cierto? Y no sucede nada. Y decimos, pero yo tengo fe. ¿Qué pasó acá? ¿Será que el Señor está probando mi fe? Él prueba nuestra fe porque quiere ver obediencia en nosotros. Pero entonces nos dice: les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlos convencidos. ¿Qué significa esa palabra convencidos? Que no tenemos duda que lo que hemos pedido ya lo hemos recibido. Entonces dice, todo lo que pidan será suyo. Y qué glorioso ese versículo. Pero vuelvo y recalco, meditemos una y otra vez. Si las cosas que hemos orado, hemos pedido, ya las hemos hecho nuestras, ¿será que ya nos apropiamos de ella? ¿Será que ya las estamos viviendo? ¿O aún nos hace falta? Tenemos tantos milagros que Jesucristo hizo en la Escritura. Notamos una infinidad de milagros, de sanidades, de liberaciones, de bendiciones. Porque la fe no solo está en creer que el Señor va a bendecirme económicamente. Y como no me bendice o como no veo la bendición, significa entonces que el Señor no ha respondido a mi oración. No estoy hablando solo la fe en eso, porque la fe lo abarca todo. Principalmente porque le hemos reconocido, porque sin verle le creímos, porque nos lo presentaron un día, aquel que dio su vida por nosotros y resucitó. En ese momento le creímos y fue vida en nosotros y marcó nuestra vida a partir de ahí. Y esa convicción nos ha llevado a una transformación constante. ¿Por qué? Porque le creemos, porque no hemos dudado de lo que Él ya hizo en nosotros. Entonces la fe no se limita únicamente a milagros de sanidades, a milagros en prosperidad. La fe lo abarca todo. Nuestra vida debe estar basada y sustentada en la fe del Hijo de Dios. Vamos a tener fe en cualquier cosa, ¿verdad? Porque sobre todo nuestra fe debe estar bien ubicada. Entonces la fe hace apropiarnos de la respuesta, pero esa respuesta es ya, es ahora, es inmediata. Tenemos una diversidad de ejemplos. Por ejemplo, vemos la fe de Abraham. Llevó a sacrificar a su hijo, como les decía hace un momento. Él no dudó y él dijo, Señor, dame tiempo, me voy a preparar para poder hacer esto. No, Abraham creyó, dice la palabra, y fue y llevó a presentar sacrificio al Señor. Muchos podemos decir, pero no lo hizo. Claro que sí, él fue con una actitud de obediencia y lo llevó. No dudó de lo que iba a hacer hasta que el Señor le indica lo siguiente que ustedes ya saben, ¿verdad? Que le proveyó un cordero. Pero ¿qué vemos ahí en este hombre? Un hombre que su fe estaba puesta en el Señor, que sabía que ese hijo que él le había prometido era el hijo de la promesa, de la cual él iba a tener toda la descendencia, como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de Abraham, me encanta tanto cuando el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Será que Abraham se puso a cuestionar al Señor? Señor, pero ¿para dónde me vas a mandar? Mira, aquí yo estoy cómodo. ¿O lo consultó con su familia? No. Abraham le creyó a Dios, como la fe dice que nos lleva a accionar en el momento.
Yo me imagino a Abraham salió en ese momento con su familia y se fue. ¿Y qué dice la palabra? A un lugar que ni siquiera conocía. Dice que vivía como en carpas, ¿sí? Podemos decirlo así, como en toldos. Pero me encanta tanto cuando la palabra dice que Dios bendijo a Abraham de una manera grande, sorprendente, multiplicó todo lo que tenía, sus bienes, su familia. Dice la palabra que él fue riquísimo. Pero lo bendijo, tuvo fe en la bendición que le iba a dar económicamente. No, porque su fe lo llevó a accionar a través de su obediencia. Por eso es que Abraham no dudó del Señor. Y vemos cómo es tan maravilloso que después de Abraham pasa este legado a su hijo Isaac, porque lo mismo le sucede a Isaac. Se fue a un lugar que tampoco producía, donde no había agua, donde ya habían hecho pozos y no había producido nada. El Señor también le dice que viva como forastero. Ya se lo dice a Isaac, al hijo de Abraham. Pero ¿qué pasó? Abraham fue bendecido, pero Isaac, por haberle creído al Señor, también fue bendecido. Y de donde no fluía agua, fluyó agua. Donde había sequedad, había infertilidad en las tierras, Él produjo, Él cosechó, dice la palabra. ¿A qué nos lleva esto? No podemos decir, pero eso fue en aquel tiempo. Ellos son hijos de Dios, al igual que usted y yo. Y el Señor nos está llevando a aplicar hoy en este tiempo esa palabra. Notamos entonces que Isaac fue bendecido en gran manera. Aún le tocó irse a otro lugar porque sentían envidia de él, ¿verdad? Pero no se fue porque él así lo haya decidido. Todo estaba planificado por el Señor. Entonces nuestra obediencia tiene que ver mucho con la fe que le tengamos al Señor. Tengamos cuidado no solo hacer las cosas porque se nos dice, porque es que el pastor lo dijo. No, entendamos que todo lo que hagamos es como para el Señor y que a través de los siervos, de los diferentes discípulos, el Señor nos va a hablar. Y si nosotros no accionamos con una actitud correcta, significa que no hemos creído, significa que no hemos tomado esa promesa del Señor. Entonces la palabra es tan clara que nos lleva a nosotros a confiar en el Señor. Vemos a una Sara, la esposa de Abraham. ¿A qué edad tuvo su hijo? Dice que por la fe Sara dio a luz un hijo, aún siendo estéril. Porque la fe nos lleva a apropiarnos del milagro y de la bendición del Señor. Pero es importante, como dice acá, la fe dice, es mío y lo tengo ahora. No voy a decir, es mío, algún día lo voy a tener. No me cansaré de esperar hasta ver ese milagro. Eso no es fe, eso es esperanza. La esperanza dice, lo tendré algún día. Sí, algún día. Si quedamos en esperar, nunca será un hecho, nunca llegará a ser. Pero el momento en que creemos, resultará. Hasta el momento, y yo puedo decir, sí creo, pero dudando. Pero cuando yo ubico ese creer y lo he recibido, entonces ahí es donde yo recibo. Tengamos cuidado entonces, qué palabras, qué frases y qué actitud hay en nuestro corazón cuando nosotros oramos, aún en nuestro proceso de transformación. ¿Será que le estamos creyendo al Señor que Él realmente nos está transformando, que estamos cambiando día con día? Porque la fe es acción, lo aprendíamos el adiestramiento pasado. La fe nos lleva a accionar, no nos lleva a esperar que los milagros pasen, que los milagros sucedan. La fe nos lleva a apropiarnos, a ser nosotros los ejecutores, los protagonistas de los milagros del Señor.
Tenemos un ejemplo muy glorioso de nuestro apóstol Abraham y lo quiero compartir con ustedes. Es un ejemplo de vida. Conocemos a nuestro apóstol, toda la misión lo conocemos y es una bendición verlo con energía, verlo siempre a él con ese gozo, con una actitud radiante en su semblante. Es que se nota. Yo cuando tuve la oportunidad de compartir con él, que vino acá a la Nueva Unión, pude compartir con ellos y me gocé de ver a aquel hombre que no se detenía para un lugar, para otro, viendo los diferentes sembrados que habían ahí y el lugar donde estábamos. Pero en su aspecto se le notaba la vida que tiene, la energía. Y yo dije, wow, qué excelente, dije yo, ver a un hombre así, con esa actitud. Y ahora que meditaba en ello, y yo digo, Señor, esto pasó hace años. En el año del 2005 pasó, ahora ya estamos en el 2022. Dice, en el año 2005, en el mes de marzo experimenté un infarto. Antes de esa experiencia, aparentemente me sentía muy bien. No sentía síntomas de que algo mal estuviera pasando. Aún más, ese día estábamos jugando un partido de fútbol con un grupo de hermanos de la iglesia, pues habíamos salido a un día de recreación. Cuando me sentí mal y fui llevado al hospital, me hicieron los primeros exámenes, los cuales indicaron que realmente lo que había tenido había sido un infarto. El cardiólogo informó a mi familia el alcance de la gravedad. Horas después, yo estaba muriendo debido a la crisis que estaba enfrentando, cosa que el doctor había pronosticado de lo difícil de mi recuperación. Pasado un corto tiempo, el Señor en su gracia me hizo volver. Para ese momento se había extendido en toda la misión un clamor del Señor por mi recuperación. Aún otros ministerios y hermanos de diferentes congregaciones se habían unido en oración. Definitivamente Dios respondió. Después de varios días de estar haciéndome exámenes, el cardiólogo indicaba mi situación real, que era alarmante. Y agradezco al Señor que usara al doctor para explicar muy claro, y aunque demasiado fuerte, el estado en que me encontraba, indicando que yo tendría que reducir mi trabajo de un 100% que estaba haciendo a un 5%. Imagínense. Eso, en vez de desanimarme, me desafió a decir que yo tenía un Dios muy grande y que su palabra era real. Me propuse buscar al Señor que me indicara qué tenía que hacer para ejecutarlo y ver mi milagro, ya que constantemente ese texto que tomé como base en este capítulo sonaba constantemente en mi mente sobre pedir, pero también creer para recibir. El Señor indicó que tenía que viajar a una de nuestras iglesias en un lugar llamado Sutijá, al norte del país, en un departamento llamado El Petén. En ese lugar hay un mover profético grandioso. Ahí el Señor ya les había revelado a ellos que tenía que suceder conmigo. Rápidamente me alisté para viajar allí, a pesar de los pronósticos médicos negativos. Sin embargo, creí que Dios lo haría. Iba con la convicción que regresaría con un corazón nuevo. Veamos su actitud. 6 hermanos más me acompañaron y fueron testigos del milagro. Al llegar, tuve reunión con los profetas de Sutijá, que eran dirigidos por el apóstol Alfonso Chung, donde me dieron las directrices dadas por el Señor de que me daría un corazón nuevo y el procedimiento de lo que yo tenía que hacer y cómo tenía que orar. Les dije que quería que hiciera como el Señor había indicado. Comencé luego la oración y justamente cuando se estaba orando me agarró un dolor intenso en el corazón. Era demasiado fuerte
que tuve ganas de gritar y salir corriendo. Por momentos se cruzaban algunas voces que me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? Si estás hasta aquí metido en la montaña, nadie te va a auxiliar. ¿Cuánto tardarías en salir de aquí? Cada vez tenía más deseo de gritar debido a la fuerza del dolor. En medio de eso le dije al diablo, tú eres mentiroso y eres el padre de mentira. La Biblia dice que yo soy sano y yo solo vine a recibir lo que el Señor ya ha hecho. Así que no te creo, le creo a Dios. Vemos cómo el apóstol también va ubicando, porque también él tuvo en ese momento, ahí sí que Satanás no estaba interrumpiendo, podemos decir, lo que Dios estaba haciendo, pero él estaba bien ubicado en lo que ya Dios había preparado. Dentro de mí, dice, a pesar de que mis fuerzas ya eran débiles debido a la fuerza del dolor, seguí proclamando que le creía a Dios. En ese momento, una de las profetisas se acercó a mí, puso su mano en mi corazón y dijo en ese momento, que tu corazón está siendo operado y ahora es puesto en ti un corazón nuevo por los ángeles. Mire qué glorioso, nosotros lo creemos porque Dios es un Dios poderoso. Amén. Terminando de decir ella eso, el dolor desapareció y quedé con unas fuerzas asombrosas, al punto que ese mismo día, ese distrito del Petén tenía una actividad en el estadio de San Luis Petén y resulté predicando como nunca lo había hecho. La fe es ya, es ahora. Lo vamos viendo, ¿verdad? Entonces, cada vez me siento más fortalecido y resultó cierto lo que los médicos dijeron, que yo nunca sería igual. Y cabalmente no soy igual, solo que no con el informe o diagnóstico de un médico, sino con lo que Dios ha hecho en mí. Ahora estoy haciendo muchas más cosas que antes y estoy viendo la mano del Señor en todo. Oiga bien esta última parte. La clave ha estado no en pedirle al Señor, sino en creerle. Hay dos cosas muy distintas. Dice, la clave ha estado no en pedirle al Señor, sino en creerle, y así lo he visto en el transcurso de mi ministerio. La importancia de decir lo mismo, de creerle. ¿Cuántos otros ministerios de la misión podemos decir lo mismo? Porque he visto cómo Dios ha obrado en ellos y a través de ellos. Como misión le creemos a Dios y sabemos que Él no falla. Amén. Y que es fiel en cumplir lo que Él ha dicho en su palabra. Es un testimonio glorioso, glorioso, porque podemos ver a nuestro apóstol, como les digo, como un testimonio vivo. Imagínense que el Señor no solo restauró su corazón, no solo hizo una operación, porque el Señor hace operaciones. El Señor cambió su corazón y le colocó un corazón nuevo, pero llevó un proceso, ¿sí? Claro que sí. Vemos al apóstol orando al Señor, recibió el diagnóstico y no se puso alarmado. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? No, dice que con más ánimo. Eso lo desafió a que él tenía un Dios fiel y poderoso. Y ese es nuestro Dios, es fiel y es poderoso. Y su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Entonces, como vemos este ejemplo tan glorioso de nuestro apóstol, podemos decir, Señor, cuántas cosas tú has hecho en nosotros y no te hemos glorificado, porque el Señor ha hecho cosas gloriosas en nosotros y a través de nosotros. Pero me llena de gozo este testimonio, como les digo, porque le puedo ver yo a Él en las reformas, le puedo ver yo a Él las veces que lo hemos visto y notamos que Él es un hombre que goza de salud. Gracias a Dios por lo que Él ya hizo.
Ahora, ¿por qué no nos sucede a nosotros? Es que el Señor nos quiere llevar a dimensionar nuestra fe. No, porque nuestra fe no va a estar igual en este momento como cuando creímos y recibimos al Señor. La fe debe ir siendo aumentada cada vez en nosotros. El apóstol ciertamente buscó un lugar por dirección del Señor. Él oró al Señor y fue guiado, dice a su tijá. Gloria a Dios por los profetas. ¿Qué pasó después? Lo ministraron y fue puesto un nuevo corazón. Pero no sucedió solo así. Le estoy segura que nada hubiera sucedido si él no le hubiese creído al Señor. Entonces la importancia de creerle, por eso él decía, la clave ha estado no en pedirle al Señor, sino en creerle. Cuando nos determinemos en pedirle, estemos creyendo que lo que estamos pidiendo, estamos recibiéndolo, como dice el versículo, ¿verdad? Lo que pidieres orando, creed que lo has recibido y os vendrá. El problema de muchas personas que no reciben nada es que piden, pero no creen, sino que esperan y por eso no reciben lo que quieren o necesitan que pase. ¿No ha escuchado la famosa frase usted? Algún día yo tendré un mi carrito. Imagínese la frase, un mi carrito. No solo está diciendo que lo va a tener en un futuro lejano y todavía un carrito. Esas son las palabras que usamos y eso nos ata. Y por supuesto que saber en cuánto tiempo vamos a tener algo que no es digno de un hijo de Dios. Entonces, ubiquemos nuestra fe fundamentada en el Señor Jesucristo y que nuestras palabras nos lleven realmente a hacer vida, a hacer real lo que está declarando. Porque si eso no sucede, entonces no va a pasar nada. ¿Sí? Nada. ¿A cuántos el Señor en aquel tiempo les dijo, ¿quieres ser sano? Sí quiero. Y en el instante fue sano. Le dice un discípulo al Señor, el centurión, Señor, solo di la palabra y eso bastará para que mi siervo sane. Mire hasta dónde llegó la fe también de este hombre. Pero ¿por qué no sucede en nosotros? Ahora evaluemos también nuestra vida, porque eso es importante, mis hermanos. No podemos decir, yo tengo fe, pero vivo una vida desordenada, una vida descuidada. Abraham fue un hombre próspero con su familia, no hablando económicamente únicamente, ¿verdad? Sino que en todas las áreas de su vida. El padre de la fe, imagínense qué lindo, el padre de la fe. ¿Por qué fue próspero? Por su obediencia, dice la palabra. Entonces algo muy vital también para nosotros como hijos, como discípulos, es estar atentos a lo que el Señor está hablando y obedecer con una actitud correcta para que cuando yo ore al Padre, como cuando Jesús le dice a Lázaro, cuando Jesús ora por Lázaro, ¿qué dice? No le dice, Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que Lázaro es sano. No. Padre, gracias, porque siempre me escuchas. ¿Y qué le dice a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Imagínense qué tipo de relación tenía Jesús con el Padre. Y a veces queremos ver grandes cosas nosotros. En primer lugar, ni siquiera obedecemos. En segundo lugar, ni tenemos una relación con el Padre. Pero queremos ver milagros y prodigios. Entonces, ubiquémonos. Este es el capítulo 4 de la serie Edificando el Cuerpo y es el último capítulo. Pero que vayamos nuevamente y escudriñemos en qué nivel el Señor nos quiere tener. Por el oír, dice la palabra, que viene la fe. Por el escudriñar, viene la fe. Hagamos nuestras las promesas del Señor. Hace unos días estuve
en un terreno que tiene mi esposo. Y yo le digo a él y me río, ¿verdad? Realmente yo solo entré y decía, Señor, gracias. Gracias por permitirnos administrar estas tierras. Y me maravillaba dando gracias. Señor, todo esto es tuyo. Pero venía esa palabra a mí y decía, gracias, porque la tierra que me diste por heredad, ya la poseímos. Y no solo esa tierra, sino por lo que vemos ahí. Yo le decía a él, yo veo aquí este lugar lleno. Y le decía, y ha pasado algo extraordinario. Desde ese momento para acá oramos, bendecimos ese lugar. Pero yo le digo, yo no veo ese lugar como nuestro, veo ese lugar como el Señor que nos está permitiendo disfrutar y hacerlo crecer. Porque yo le digo, aquí ni te va a caber, y las tierras pues es inmensidad, ¿verdad? Y él se ríe, pero es que es cierto, le digo yo. Y teníamos un proyecto nosotros, pero ahí sí que el Señor nos llevó al proyecto que Él quería. Y nos damos cuenta que cuando nosotros ponemos y creemos en el Señor, dimensionando y apropiándonos en ese momento, las cosas suceden ya. Y lo estamos viviendo y nos gozamos y lo compartimos con ustedes. Y no solo en esas cosas, sino en lo que vivimos cotidianamente. Es que es una determinación vivir en la fe del Hijo de Dios todos los días de nuestra vida. Como dice la palabra, viviendo en el Hijo de Dios. Vivir en esa dimensión es hacer las cosas como Él le agrada. Y como lo pedimos, Él nos responde, porque Él es fiel, porque es verdadero. Por eso yo le exalto, le glorifico, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es, porque es un Dios verdadero, porque su palabra no cambia, porque Él no es un Dios de limitaciones, porque Él no, yo siempre he dicho esto, Dios no nos quiere ver pobres, Dios no nos quiere ver oprimidos, Dios no nos quiere ver viviendo en la miseria, Dios nos quiere ver bendecidos en cada área de nuestra vida, en todas las áreas. Pero esa es tu decisión, no es decisión del Señor. Es tu decisión y mi decisión, vivir una vida basada bajo los principios del reino, teniendo una vida basada en la fe. Porque como dije al principio, que la fe sin obras es muerta. Y una vida que no tenga fe, que dice la palabra, eso desagrada al Señor. Mi hermano, donde quiera que estés, yo te bendigo y te animo a que escudriñes la palabra y estos versículos que te di y nos ubiquemos y cada vez nos fundamentemos en la fe del Señor. Porque como dije, Él no cambia. Lo que debe cambiar es tu actitud y mi actitud. Que Dios te bendiga.